En el rancho La Estrella, Centavo era el orgullo de Kenneth, una fortuna en 4 patas que nadie podía igualar. Hasta que esa mañana un peón irrumpió en el establo con los ojos desorbitados y la voz hecha un hilo. ¿Qué dices? Imposible. Centavo es único en todo el estado. Kenneth salió disparado hacia el corral. No necesitó acercarse para verlo. Ahí estaba. Mismo color café rojizo, misma marca blanca en la frente, mismo lunar, un espejo perfecto de Centavo. A Kenneth se le secó la boca. Sus manos se aferraron a la cerca como si el mundo se tambaleara. Esto no es real. Alguien está jugando conmigo. ¿Quién se atrevería a tanto? Revisen el microchip ahora mismo. Esto tiene que ser una broma de mal gusto. El escáner zumbó sobre la piel del animal intruso. El código no coincidía con ningún ejemplar del rancho. El gemelo no era un clon, ni un error del destino. Y Kenneth sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Kenneth llamó a la doctora Victoria, la mejor genetista equina del estado. Al ver a los 2 caballos, ella misma palideció. Nunca había visto 2 ejemplares tan iguales. Vamos a tomar muestras para un perfil genético completo. Durante horas extrajo sangre, raspó tejido bucal y fotografió cada lunar. La evidencia sería irrefutable. Doctora, dígame la verdad. ¿Es posible clonar un caballo sin que nadie lo sepa? Mientras esperaban los resultados, Kenneth apenas comió. 2 días después, el sobre del laboratorio llegó a su escritorio. Si esto prueba que es un clon, alguien tendrá que pagar muy caro esta ofensa. Kenneth, los marcadores genéticos son distintos. No son clones, comparten apenas un ancestro lejano. Eso es imposible. ¿Cómo puede la naturaleza producir 2 caballos idénticos sin clonación? Salió de la clínica con el informe arrugado. La ciencia le decía una cosa, pero sus ojos gritaban otra. Esa noche, por primera vez en décadas, Kenneth no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 siluetas idénticas en la oscuridad. Al amanecer, las ojeras de Kenneth eran surcos de tierra seca. Elena lo encontró sentado en la cama con la mirada fija en la ventana. ¿Qué te pasa, Kenneth? Llevas 2 noches sin dormir. Esto no es normal. No puedo sacármelo de la cabeza. Ese caballo es un mal presagio. Algo oscuro está ocurriendo en mi rancho. ¿Un mal presagio? Kenneth, por Dios, es solo un caballo. ¿Habrá alguna explicación sensata? La ciencia no tiene ninguna explicación. Alguien o algo lo trajo aquí para volverme loco. Afuera, los peones hablaban de un caballo fantasma, de pactos antiguos y de brujería que se pega como el alquitrán. El pasado no perdona, patrón. A veces, lo que enterraron los abuelos vuelve para cobrar cuentas. Kenneth sintió un escalofrío. Sin mediar palabra, ordenó que el gemelo fuera encerrado en el establo más alejado. Y que nadie lo monte ni lo toque, hasta que yo entienda qué clase de truco es este. Esa noche, el gemelo relinchó 3 veces en la oscuridad, y Kenneth apretó los puños bajo las sábanas, convencido de que algo peor estaba por llegar. Las pesadillas se volvieron su única compañía. En sueños, el gemelo lo miraba con ojos de lumbre desde el establo cerrado. No es un caballo, es una aparición, algo enviado desde el otro lado para castigarme por pecados que ni siquiera conozco. Esto ya no es normal, Kenneth. Mandé llamar al médico. Tienes que hablar con alguien. El médico de la ciudad llegó a mediodía. 1 hora de preguntas, reflejos y silencios. El diagnóstico fue estrés agudo. Estrés. Esto no es estrés, Elena. Es brujería pura. ¿O tú también te has dejado cegar por lo evidente? Elena dio un paso atrás. Su marido ya no discutía, deliraba. Cada palabra lo hundía más en un pozo sin fondo. Ese animal apareció de la nada para enloquecerme. Alguien está pagando a un curandero para que me arruine. Ella intentó abrazarlo. Kenneth se zafó. Por primera vez en 30 años de matrimonio, le tuvo miedo. Esa noche, Kenneth no se acostó. Se quedó junto a la ventana,
mirando fijamente hacia el establo donde habían encerrado al intruso. Si esto es magia, que venga de una vez. Pero si es un hombre, juro que lo voy a encontrar, aunque tenga que remover la tierra de todo Chihuahua. Robert, el nieto de 9 años de don Ramón, tenía la costumbre de escuchar tras las puertas cuando los mayores hablaban en voz baja. Hace 50 años que esa otra rama quedó en la sombra, pero el destino trajo de vuelta las marcas. Otra rama. Abuelo guarda secretos en esa caja metálica que nunca me deja tocar. Esa noche, mientras su abuelo dormía, Robert abrió la caja. Envuelta en un paño estaba la fotografía. Un hombre severo con sombrero de ala ancha posaba entre 2 caballos idénticos. Al reverso, una fecha, 1973. Son iguales. Iguales a Centavo y al otro. Esto no es brujería. Es algo de la familia. Patrón Kenneth, mire lo que encontré. Es de cuando su bisabuelo todavía vivía. Kenneth tomó la imagen con manos temblorosas. El rostro de su bisabuelo lo miraba desde el papel amarillento. ¿De dónde sacaste esto, muchacho? ¿Quién te dio esta foto? Mi abuelo dice que esa historia ya había pasado antes en este rancho. Por eso el caballo apareció. Don Ramón, usted sabe algo que no me ha contado. ¿Por qué mi bisabuelo posó con 2 caballos idénticos? Porque su bisabuelo crió 2 líneas iguales, patrón, una para el heredero y otra que fue regalada de niño. ¿Regalada? ¿De qué habla? Mi familia nunca ha regalado hijos. Hace 80 años, don Evaristo tuvo gemelos idénticos. El menor fue entregado a una familia humilde para evitar la mala suerte. Kenneth sintió que la oficina se encogía. Aquella superstición rural de la que tanto se burlaba ahora le golpeaba la sangre. ¿Y esa otra familia desarrolló caballos idénticos por casualidad? ¿Dónde están ahora? A unas horas de aquí, en una ranchería polvorienta, el nieto de aquel gemelo todavía cría animales con estas marcas. Entonces, el gemelo no es un fantasma ni un conjuro. Es un mensaje en 4 patas. Prepáreme la camioneta. Voy a encontrar a ese hombre. Quiero saber si su sangre es igual a la mía. Don Ramón asintió en silencio. El secreto había escapado de su garganta después de medio siglo, y ya no había marcha atrás. Antes de salir a la carretera, Kenneth se detuvo en el archivo parroquial. Necesitaba pruebas de papel antes de presentarse en aquella ranchería. Allí estaban 2 actas de bautizo con el mismo apellido, misma fecha. Gemelos varones. Uno tachado con una sola línea. Doctora Victoria, necesito que analice el ADN mitocondrial de ambos caballos, sin reparos ni atajos. Eso es costoso y delicado, Kenneth. ¿Qué espera encontrar que el primer perfil no le mostró? Quiero ver si la yegua madre de estos animales fue la misma hace 3 generaciones, o si la mano del hombre dividió lo que la sangre unió. La doctora extrajo nuevas muestras, esta vez de los bulbos pilosos de la crin, y las envió marcadas con urgencia genética. 2 días después, el correo del laboratorio llegó en la madrugada. Kenneth acudió a la clínica antes de que abrieran. El haplogrupo mitocondrial es idéntico. Estos caballos comparten una abuela materna, nacida hace unos 80 años. No son clones, pero son primos genéticos. Primos, como los hombres que los criaron. Ahora sé que la historia de mi bisabuelo no es un cuento de viejos. Salió de la clínica con el papel doblado en el bolsillo. Ya no buscaba un fantasma, iba a encontrar a su propia sangre. La camioneta se detuvo frente a un portón de madera carcomida. Al fondo, un hombre alimentaba caballos de pelaje inconfundible. Eran 3 ejemplares, con la misma marca blanca en la frente. Kenneth sintió que el aire se volvía sólido. Son idénticos, igual que las fotos del abuelo. Esto no puede ser coincidencia. ¿Busca algo, señor? Esta no es tierra de turistas. Usted sabe quién soy y sabe por qué ese caballo apareció en mi rancho. Lo hice yo. Dejé el animal en su establo.
Era la única manera de que nos mirara. Eduardo sacó de su morral cartas y partidas de nacimiento, papeles que contaban la historia que don Ramón había susurrado. ¿Se da cuenta de lo que provocó? Casi enloquezco buscando brujos y maldiciones. Perdóneme, pero necesitaba que la verdad saliera. Mi linaje también merece un lugar. Kenneth apretó los puños. Las cartas de su bisabuelo temblaban en sus manos. No podía negarlo, pero tampoco perdonarlo todavía. Kenneth alzó la mirada de las cartas. En el umbral de la casa, un niño de piel trigueña lo observaba sin parpadear. Se llama Robert. Es mi hijo. Si los papeles no mienten, ese niño es su sobrino nieto. Ese niño no tiene culpa, pero su padre. Su padre me arrastró a la locura. No llamaré a la policía, pero deme una copia de todo. Necesito tiempo para digerir esto. Lléveselas y piense que no somos enemigos. Somos la misma sangre en estribos distintos. Kenneth arrancó la camioneta con el legajo de documentos sobre el asiento. El polvo del camino se tragó la ranchería. Al llegar a la Estrella, no fue al establo. Fue directo a la cocina, donde Elena lo esperaba con los brazos cruzados. Te fuiste sin avisar. El médico dice que necesitas reposo. ¿Dónde estabas, Kenneth? Encontré al dueño del caballo y con él un pedazo de mi historia que nunca supe que existía. Elena palideció. Sin soltar los papeles, Kenneth se sentó a la mesa. La hora de la verdad había llegado y no estaba dispuesto a esconderla. Kenneth extendió los documentos sobre la mesa. Las actas de bautizo, la foto, el informe mitocondrial. ¿Estás seguro de esto? 2 gemelos idénticos, uno regalado. Suena a telenovela barata, Kenneth. ¿Y qué pretende ese hombre? ¿Quedarse con la mitad del rancho? Esto es un engaño. Los caballos comparten una abuela materna, la misma marca. No es brujería, es genética. Lee las cartas del bisabuelo. No me importan las cartas. Si esto se hace público, los abogados nos arruinarán en tribunales. No voy a esconder la verdad. Pediré una prueba de ADN humana. Si soy su primo, lo sabremos. Te han manipulado. Un caballo y un niño te hicieron dudar de tu cordura. Y ahora cedes como un cordero. No cedo. Busco justicia para una rama olvidada de mi sangre. No puedo mirar hacia otro lado. Elena soltó la servilleta sobre la mesa y salió sin decir nada. El silencio fue más duro que cualquier grito. Kenneth se quedó solo. Marcó el número de la doctora Victoria. Necesitaba una muestra de sangre para confirmar la verdad. En menos de 3 días, el pueblo entero hervía de murmuraciones. Había un segundo caballo y una familia secreta. Una camioneta con el logo del periódico regional se estacionó frente a la hacienda. Kenneth la vio por la ventana. ¿Quién es usted y qué hace en mi propiedad sin autorización? El periodista, un hombre de libreta y grabadora, alzó las manos como pidiendo calma. No hay nada que declarar. Esto es un asunto familiar privado. Le pido que se retire. Pero el periodista no bajó la grabadora. Sus preguntas rebotaban como piedras. Habrá un anuncio oficial cuando los resultados de ADN estén listos. Ahora, lárguese de mi tierra. Esa misma tarde, en la ranchería de Eduardo, Robert sintió las miradas clavadas en la nuca cada vez que salía a la calle. Hijo, no hagas caso. El patrón Kenneth nos prometió tiempo, pero el tiempo se acaba. El artículo salió a la mañana siguiente sin confirmación oficial. El titular era bomba. El rancho La Estrella esconde 2 líneas de sangre. Kenneth no esperó más. El artículo del periódico le había quitado la venda. Necesitaba ver al niño y al caballo sin intermediarios. Llegó a la ranchería al atardecer. Las sombras alargadas pintaban de naranja el polvo del camino. Se detuvo junto a la cerca. Robert reía mientras el gemelo le lamía la palma de la mano. Él no pidió nacer en la rama equivocada. No es culpable de las supersticiones de mi bisabuelo. Patrón, no esperaba verlo tan pronto.
Pase. No tenemos mucho, pero está en su casa. No vine a inspeccionar tierras, Eduardo. Vine porque no podía dormir pensando en ese niño. Robert se acercó, todavía con pajitas en el pelo. Kenneth se arrodilló para quedar a su altura. ¿Le gusta mi caballo? Nosotros lo criamos desde potrillo. Es bueno, no muerde. Kenneth lo envolvió en un abrazo. Eduardo observaba en silencio, con el sombrero en las manos. Pase lo que pase con los papeles, ya no están solos. A la mañana siguiente, Kenneth citó a su abogado en el despacho del rancho. Las leyes de sucesión eran un campo minado. El dictamen fue claro. Si el ADN confirmaba el parentesco, Eduardo podía reclamar la mitad de la estrella en un juicio. Si peleo, tal vez gane, pero destruiré lo que queda de mi familia. Eso es lo que quiero. ¿Ya hablaste con el abogado? Espero que le hayas enseñado esas cartas falsas. Esto se resuelve en la corte. Elena, las cartas son auténticas. Y aunque no lo fueran, no pienso arrastrar a un niño por los tribunales. Es nuestro patrimonio. El rancho que construimos juntos. ¿Vas a regalarlo por sentimentalismo? No voy a regalarlo. Voy a ofrecer una parte, un cuarto para él y su hijo cuando Robert cumpla 18. Un cuarto. ¿Tú estás loco? Esa no es justicia. Es un suicidio financiero. Kenneth se sirvió un whisky y miró a su esposa directamente. Su decisión ya estaba tomada. Esa noche, Kenneth redactó la propuesta. La estrella no se vendería, se compartiría. Y Elena aún no podía pronunciar palabra. No voy a ver cómo desgarras lo que mis abuelos también ayudaron a levantar. Si firmas eso, me voy. Entonces vete, pero yo no voy a repetir el error de mi bisabuelo. Esta familia no se parte más. Elena tomó el bolso y salió a la calle sin mirar atrás. Kenneth no la detuvo. Una hora después, Kenneth aparcó junto al pequeño cementerio del pueblo. La lápida de su bisabuelo estaba cubierta de polvo. Don Evaristo separó a sus hijos por miedo. Yo voy a unirlos con escrituras. Descanse en paz. Permaneció allí hasta que el sol se ocultó tras la sierra. El polvo en sus rodillas era lo único que le pesaba. De regreso en la estrella, la casa estaba en silencio, pero la luz de la cocina seguía encendida. Elena estaba sentada a la mesa. Frente a ella, 2 tazas de café, la misma que había preparado para los dos. No estoy de acuerdo, pero he rezado. Si esto es lo que necesitas hacer para estar en paz, no me iré. Kenneth no dijo nada, solo se sentó y bebió el café frío. La batalla más dura no había sido con la prensa, sino bajo su propio techo. A la mañana siguiente, Elena alisó el cuello de la camisa de Kenneth y metió la propuesta en un sobre limpio. Ninguno habló durante el camino, pero las manos de ambos tocaban el mismo sobre. La ranchería polvorienta recibió la camioneta con esa quietud del mediodía. Eduardo, vine con mi esposa. Ella quiere decir algo. Señor, lo que usted hizo fue desesperado, pero lo entiendo. Vengo a pedirle disculpas por no escucharlo antes. No merezco disculpas, señora. Solo que sepan que todo fue por mi hijo. Bueno, hablemos de futuro, no juicios. Le propongo el 25% de la propiedad. Para usted y Robert hereda a los 18. Un cuarto, patrón. Yo no esperaba tanto. ¿Estás seguro? Kenneth extendió la mano. Eduardo la tomó entre las suyas y un apretón selló 80 años de silencio. El sobre quedó sobre la mesa, firmado por los dos. La estrella tenía ahora 2 dueños. Apenas la tinta se secó, Kenneth llamó al capataz. Quería preparar un acto público en el rancho para anunciar la reunificación. Eduardo, esto no se puede quedar en secreto. El pueblo necesita ver que esto se cierra sin pleitos. Si usted lo dice, patrón. Pero yo no tengo ropa para esas ocasiones. La fecha se fijó para 2 días después. Los peones comenzaron a colocar sillas en el patio principal, pero al caer la tarde, el teléfono sonó en el despacho de Kenneth.
Era la doctora Victoria. Kenneth, hubo un problema con la muestra de sangre que enviamos. Las enzimas se degradaron por el calor del transporte. Necesito repetir la extracción, pero eso retrasará los resultados al menos una semana. Una semana es una eternidad. Eduardo podría echarse atrás. El pueblo hablará. Kenneth colgó. Respiró hondo. Decidió que no esperaría. Eduardo, mañana haremos el anuncio sin el maldito papel, porque yo ya estoy convencido. El patio de la Estrella se llenó de vecinos, peones y curiosos. El rumor se había convertido en acontecimiento. Señores, vine a contarles una historia que empezó hace 80 años, con dos gemelos separados. Y hoy la cerramos con un solo apellido. Kenneth y Eduardo tomaron la pluma y firmaron el documento de cesión. La tinta corría más honda que la sangre. Los aplausos estallaron, pero Kenneth alzó la mano para detenerlos. Algo faltaba. En ese instante, un mensaje del laboratorio brilló en el teléfono de Kenneth. La doctora Victoria había conseguido acelerar el análisis. Coincidencia genética del 99,8 Ponzo. Parentesco confirmado, primos segundos por línea paterna. El laboratorio acaba de confirmarlo. Eduardo no es un desconocido, es mi primo. Y este rancho ahora es de las dos ramas. Por primera vez en casi un siglo, la familia entera se abrazó bajo el sol de Chihuahua. Las lágrimas no preguntaron por qué habían tardado tanto. Los caballos idénticos, Centavo y el gemelo, fueron liberados juntos en el pastizal principal, símbolo de una promesa cumplida. Al día siguiente, el titular del periódico ya no era un escándalo, era un milagro. El rancho La Estrella encontraba su otra mitad. Esa misma tarde, en el patio donde horas antes hubo aplausos, Kenneth pidió silencio por última vez. Hay algo más que quiero firmar hoy. Robert, ven aquí. Tú has sido el puente sin saberlo. El niño se acercó con los ojos brillantes. Kenneth le puso una pluma en la mano y lo guió hasta un segundo documento. Con esto, Robert recibirá la cuarta parte del rancho cuando cumpla 18. Es su legado de sangre. Robert se colgó del cuello de Kenneth, un abrazo que no necesitó palabras. Al fondo, Eduardo se secaba los ojos. Luego, Kenneth caminó hacia el corral. Susurró algo a Centavo y abrió la tranca que separaba al gemelo. Los dos caballos se olfatearon, relincharon al unísono y echaron a trotar juntos hacia la pradera abierta. La familia entera se asomó a la cerca. Por primera vez, Centavo no era único. Y eso era bueno. Nunca imaginé que un caballo pudiera desenterrar lo que 80 años escondieron. Primo Eduardo, bienvenido a casa. Mañana empezamos a trabajar lado a lado, como debió ser desde el principio. Con las primeras estrellas, Elena salió al porche. Robert estaba allí, solo, mirando el cielo. Robert, te debo una disculpa. Tuve miedo de perder lo que creía mío, pero tú no eres una amenaza, eres familia. Le traje algo. Mandé enmarcar la foto del bisabuelo, para que nunca volvamos a separarnos. Elena tomó el marco y no pudo contener el llanto. Abrazó a Robert con una fuerza que sorprendió al pequeño. Kenneth apareció en la puerta y, sin mediar palabra, colgó el retrato sobre la chimenea principal. Desde hoy, esta foto será lo primero que vean todos los que entren a esta casa. La verdad ya no estará escondida. Luego, con la fotografía en su lugar, la familia salió al porche. Kenneth rodeó a Elena con un brazo y Robert se acurrucó entre los dos. Nunca imaginé que un caballo nos devolvería lo que una superstición nos quitó. Esto recién comienza. ¿Ahora sí somos una familia de verdad? Siempre lo fuiste, mi niño. Solo que tardamos en encontrarte. A la mañana siguiente, Kenneth ensilló a Centavo y Eduardo montó al gemelo por primera vez en la Estrella. Mira, esas dos sombras galopando juntas son iguales como nosotros debimos ser siempre. Nunca pensé que sentiría esto. El aire de mi propia tierra ensanchando los pulmones. Centavo relinchó y el gemelo respondió al instante.
como si se hubieran reconocido desde siempre. La doctora Victoria dice que ni en 3 generaciones los genes se borran, como nuestra familia, primo. Desde la cerca del potrero, Robert observaba con una sonrisa que no le cabía en la cara. Apúrense. Los 2 caballos quieren ganarles. Los primos se miraron y, sin decir nada, soltaron las riendas al mismo tiempo. La pradera se abrió para los 4. Cuando finalmente detuvieron la cabalgata, el sol de mediodía bañaba la estrella como un bautizo. Gracias, primo Kenneth, por no temerle a la verdad. Los meses tejieron rutinas en la estrella sin prisa. Robert leía bajo el mezquiten, mientras Kenneth y Eduardo ajustaban los postes del nuevo potrero. Don Kenneth, mire este capítulo. Ya aprendí cómo se selecciona un buen potro por el andar. Así se empieza. Cuando cumplas 18, serás el mejor socio que haya tenido este rancho. En la cocina, Elena y Eduardo compartían café a media mañana. Las diferencias se habían disuelto como el azúcar. Nunca imaginé que 2 platos más llenarían tanto esta casa. Ahora el silencio sabe distinto. Centavo y el gemelo bebían del mismo bebedero, relinchando al unísono cada vez que Robert silbaba desde la cerca. Al caer la tarde, las siluetas de los 2 hombres a caballo recorrían los linderos que ahora eran de ambos. A veces toco la cerca para convencerme de que no estoy soñando. No es sueño, primo. Es lo que debió ser desde siempre, y apenas empieza. La estrella, que una vez ardió en duda, ahora resplandecía con la luz de 2 ramas que, al fin, bebían de la misma savia. Y llegó el atardecer en que todo el rancho se detuvo. No había prisa, solo el rumor del viento entre los mezquites. Kenneth, Elena, Eduardo y Robert subieron a la colina más alta de la estrella, desde donde se veía todo el valle. Abajo, en la pradera, Centavo y el gemelo pastaban sin prisa, sus siluetas idénticas recortadas contra el sol que agonizaba. ¿Se acuerdan de la foto del bisabuelo? Ahora somos iguales a ella, pero sin mentiras. Sí, Robert, pero nosotros no tuvimos que esperar 80 años para abrazarnos. El tiempo se mide en abrazos, no en calendarios. Y hoy tengo más que nunca. Gracias a todos por elegir la sangre sobre el miedo, por dejar que estos caballos terminaran lo que empezó un error. El viento de Chihuahua barrió la colina mientras las primeras estrellas aparecían. Nadie habló, no hacía falta. A veces, lo que parece una maldición es solo un secreto esperando ser revelado. Y cuando se revela, transforma el miedo en familia. El rancho, la estrella, nunca más estuvo a oscuras.